Y a lo mejor también en cuestión de contenido, pues sí se veía un poco más de preponderancia en cierto tipo de lectura, ¿no? Que puede ser la llamada literatura juvenil, no tanto infantil, sino juvenil y en habla inglesa, que por ejemplo sí me di cuenta de eso cuando empecé a ver BookTube. Todo era habla inglesa, traducido. Sí. Se acordarán, ¿no? John Green y todo lo de John Green, de hecho, o sea, no era solo uno, sino era Buscando Alaska, Bajo la misma estrella y ese tipo de literatura. Y a mí me gustaban esas historias, pero no me gustaban que me repitieran las historias. Y yo no he leído demasiado de John Green, pero sentí que 2-3 historias eran las mismas. Me corregirán, tal vez ustedes tuvieron en ese momento una lectura más profunda, me puede decir que no, pero yo sentí que era la misma historia. ¿Cómo dicen? La gata pero... La misma gata pero revolcada. Exacto. Y entonces también en ese sentido era como los libros son muy repetitivos, los libros son muy homogéneos, se lee lo mismo. Y ahí viene otro punto, que era esto de la denominada literatura basura, que también fue un boom en BookTube, porque muchos sacaron, y eso sí me acuerdo, empezaron a criticarlos porque decían que los booktubers leían literatura basura y que se creían críticos literarios. Entonces muchos booktubers sacaron videos defendiendo que ellos ni siquiera se autodenominan críticos, ¿no? Pero eso es para otro tema, porque la lectura está tan estigmatizada. ¿Cuál es lo contrario de estigmatizado? O sea, como algo, o sea, puesta en como un pedestal. Venerada. Ajá, así como eres tan culto si lees que no puedes leer algo malo. Y malo entre comillas, malo para quién. Entonces, que jóvenes estuvieran leyendo, que causaba un poco de, supongo, de escozor en los críticos, ¿no? O en los que escriben artículos, porque decían, ¿por qué ellos están hablando de literatura? Ellos así, no pueden hablar de literatura. Algo así como de, yo estudié, yo tengo mis títulos y yo me formé para ser un crítico, pero ¿quién se cree que ni siquiera estudia literatura, que estudia, no sé, ciencias sociales, derecho, y viene aquí a hablar de un libro, ¿no? Algo así más o menos. Y aparte de eso, criticaban su postura, que pues no, creo que ningún booktuber en ese momento dijo que era crítico, ni mucho menos. Y criticaban que lo que leían era basura, ¿no? Por todo esto también que mencionas de lo que te dijo el señor, de si quieren vampiros de verdad, lee Drácula, o sea, un clásico, no leas Crepúsculo. Y en ese momento, pues este tipo de literatura como Crepúsculo y las 50 sombras de Grey, pues estaban en su apogeo, fueron llevadas al cine y todo lo que ya sabemos. Entonces, eso fue ese digamos estereotipo lo teníamos, no tanto de la literatura basura, porque es curioso. Yo había escuchado ese término, literatura basura, antes de estudiar literatura, y lo peligroso es que uno, cuando piensa que no es experto en un tema, agarras la opinión de la primera persona que tú piensas que sabe de ese tema. Entonces, si sale un crítico en el radio, en la tele, en internet, en los periódicos, y empieza a decir, es que los booktubers no saben de lo que hablan, pues a lo mejor, digamos, por falacia ad hominem, le vas a creer, porque dices, es que él sí es crítico. Entonces yo lo había escuchado, y más allá, o sea, yo no hice un análisis, yo no dije, ¿qué es la literatura basura? ¿Qué es la literatura? Yo dije, pues si lo dice él, quizás sea cierto. Entonces ahí fue también o sea, sí estuvo mal como quedarme con la primera opinión de alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Y digamos, no fui tan duro en decir, sí, leen literatura basura, porque obviamente yo leía eso. Pero sí fue así como, pues a lo mejor y sí es mala. Yo lo que noté, sobre todo, lo empecé a notar en la prepa. Porque pues digamos que primaria, secundaria y eso, uno está muy en el círculo familiar, pero en la prepa ya se tiene mucho más libertad. Y entonces ahí a mí me interesó un libro, creo que fue el primer libro que me interesó, aparte de Harry Potter, que no estaba escrito en español y que era como un bestseller, que era el de Rainbow Rowell, el de Eleanor y Park.
Y yo lo vi y me acuerdo que hicimos un intercambio en la prepa y yo pedí ese libro y me dieron ese libro. Pero a mí lo que me llamó la atención es que todos esos bestsellers que la gente decía, es que los bestsellers son porquería, todos estaban traducidos del inglés y era así de ¿por qué? Eso significa que aquí en México o en la literatura en español no hay nada que sea tan bueno considerado como bestseller. O sea, significa que no existe algo, sino simplemente estamos a merced de los ingleses y los gringos y tenemos que leer las porquerías que ellos escribían. O sea, ese era mi pensamiento, porque dicen que los bestsellers son malos y a la vez es lo único que promocionan. Eso está súper, o sea, ahorita con lo que estás diciendo me vino mucho a la mente que antes de estudiar letras hispánicas, que es literatura en español, como dices, creo que todas mis lecturas siempre fueron traducciones de libros escritos en inglés. Pero yo también me preguntaba ¿por qué no hay como el libro en español? Sí, como una mayor promoción a lo propio. Es así de, bueno, si se quejan que esto es basura, ¿por qué no se hace algo que sea en español o mexicano que digan, no, pues esto está bien? Sí. Digo, lo único que yo conocía, digamos que en español, y que según yo era juvenil, pero creo que es algo así como chavorruco, era José Emilio Pacheco. Y era así de, pues eso está bueno, sí, pero pues ¿qué más hay? Sí, bueno, yo a José Emilio, creo que sí lo llegué a leer antes de la carrera, pero no, de hecho no, yo no lo leí nada como juvenil ni nada, porque Las batallas en el desierto, como era tan popular, yo dije, ha de ser medio clasicón. Y José Emilio Pacheco, el nombre suena como, creo que es algo importante en nuestro país. Entonces sí no lo leí como juvenil, que ahora, bueno, está a discusión, pero... Yo lo que leí como juvenil fue José Emilio Pacheco y el de... ¿La panza del Teposteco? La panza del Teposteco José también. Agustín. Ni me acuerdo del actor. Sí, y también de... El complot mongol. El complot mongol. Y digo, creo que esto no está escrito con una visión juvenil, o sea, que el público tenga que ser juvenil. Pero yo lo leí como juvenil y fue así de, pues me gustó. Sí, y justamente con esto, incluso unos semestres cuando yo ya pasado la carrera, mi hermano me preguntó, creo que hay dos prejuicios cuando no se tiene cuando se empieza a leer o cuando se leen, digamos, las cosas populares, que es que no hay nada bueno en español y que todo lo bueno es en inglés o en otras lenguas, en alemán, ruso, ¿no? Los clásicos, y que actualmente no hay nada bueno, porque yo también pensaba eso, como estoy leyendo a puros escritores que ya están muertos. Sí, que ya están muertos. Y pues sí, hay que mencionarlo también puros hombres, ¿no? Hombres muertos. Y un día mi hermana me preguntó, ¿no hay autores buenos vivos o sí? O sea, actualmente no hay nadie bueno. Y esa es una pregunta muy válida, porque es importante decir que todo lo que llega al lector tiene un proceso editorial. Y como dices, ¿por qué solo se quejan de esos bestsellers y al mismo tiempo son bestsellers? O sea, hay una promoción, hay un marketing, hay una idea de vender ese libro, y alguien que esté empezando a leer, ese es el primer libro que va a ver en la vitrina, es el primer libro que le van a recomendar los que lo quieran vender. Entonces, ahora que lo dices, es muy irónico y es muy contrario la idea, ¿no? Es que ahí, digo, uno ya se da cuenta ahorita, pero en su momento no, aunque resulte muy obvio, porque en eso la lectura ya no tiene nada que ver, ya no importa si es una buena lectura, si tiene premios Nobel y todo, o si es una lectura que no está bien considerada. Lo único que importa es que venda. Ahí sí ya es todo valor económico. Si vende, pues no me importa si es una porquería, según, porque igual va a ser ricas a las editoriales. Sí. Porque al escritor no. Los escritores ganan muy poco. A las editoriales sobre todo. Ni siquiera los traductores ganan bien.